Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico. Gancho crochet medio número más pequeño al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 2.5 milímetros. Cinta métrica, 2 separadores. También vamos a necesitar la medida del contorno del busto, midiéndola desde acá. Y la medida desde la clavícula hasta qué tan largo lo vas a querer. Teniendo todo esto listo, ahora sí, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen del ancho que nos dio en la parte del busto. Entonces yo voy a tejer una talla XS y para esta medida tengo que tejer cadenitas hasta completar 43 centímetros. Y bien, cuando tengamos una cantidad de cadenitas considerables, para medirlas, tomamos nuestra cinta métrica. Como les comenté, yo necesito llegar hasta 43 centímetros. Aquí están los 43 centímetros, así se ve completo en la pantalla. Lo voy a sujetar de extremo a extremo. Estas cadenitas yo las voy a medir así, bien estiradas, no simplemente sobrepuestas, sino que las voy a estirar bien. Porque cuando nos colocamos el top, lo que tendemos a hacer es estirarlo. Entonces, estiramos bien y aquí completo mis 43 centímetros. Hasta acá yo hice 86 cadenitas. Tienen que tener en cuenta dos cosas. Una, tienen que ir contando las cadenitas a medida que van tejiendo, porque vamos a necesitar saber exactamente la cantidad. Y dos, tienen que tejer cantidad de cadenas pares. Bien, entonces, contar las cadenitas y asegurarse de tener números pares. Entonces, si para esta cantidad de cadenitas no tiene la medida del contorno del busto, acá en pantalla te voy a dejar una tabla con la relación de medidas estándar para cada talla. Bien, entonces vamos a ir tomando nota. Hice 86 cadenas. ¿Sí? Esas 86 cadenas me completan mis 43 centímetros. Para continuar, una vez que tengas la cantidad de cadenas que necesitas para la talla que estás haciendo, vamos a comenzar a realizar la primera vuelta. Para ello sujetamos la última cadenita que hicimos, en mi caso la número 86. Hacemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenas son el equivalente a tejer mi primer punto alto, porque ahora vamos a tejer puntos altos. En el punto alto enlazamos, insertamos el crochet en la última cadenita que sujeté, o sea, en la tercera desde el crochet, mi cadena número 86. Me quedan 3 aros. En el punto alto enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2. Ya tengo el segundo punto alto porque las primeras 2 cadenitas me valen como el primero. Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada cadenita. Paso por 2, paso por 2 y así. Voy a continuar tejiendo un punto alto en cada cadenita que tengo disponible hasta que llegue acá, a donde comencé. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible. Y cuando finalicemos, esta primera vuelta se ve de esta manera. Acá al final, a pesar de que comencé con 86 cadenitas, recuerden que las 2 cadenas con las que tomé altura, las 2 cadenas adicionales, me suman un punto más. Por lo tanto, tengo 87 puntos altos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, más un punto, tengo 87 puntos altos, menos 3. Todas las tallas vamos a restar 3 puntos, me quedan 84 puntos altos. A estos 84 puntos altos lo voy a dividir entre 2 y me da 42 puntos altos. Todas las tallas vamos a hacer esta pequeña matemática. A la cantidad de puntos altos que tienen al final le restan 3 y luego lo van a dividir entre 2. Bien, eso es lo que vamos a contar. A mí me dio 42 puntos altos, entonces yo voy a empezar a contar desde acá hasta completar mis 42 puntos altos. Y 42. Y aquí tengo el punto número 42. Coloco el marcador. Este viene siendo el número 43. Y en el que sigue voy a colocar mi otro marcador. Y aquí tengo el del centro, aquí está el número 42, este viene siendo el 43 y este viene siendo el 44.
Ahora, solo para asegurarme, tengo que contar desde acá hasta acá otros 42 puntos. Una vez nos hayamos asegurado del centro, para comenzar la siguiente vuelta, y todas las vueltas de ahora en adelante van a ser iguales, tejemos 2 cadenas, giramos y aquí mismo vamos a comenzar a hacer disminuciones. Entonces, para hacer la primera disminución de este lado, enlazamos. Este agujerito no lo voy a tejer porque estas 2 cadenas me equivalen a ese agujerito ya tejido. Comienzo en el punto de al lado, me traigo la hebra, enlazo, atravieso 2 aros. Si yo vuelvo y enlazo y atravieso acá, estaría cerrando el punto alto. Pero como quiero hacer una disminución, enlazo nuevamente en el agujerito de al lado, o sea en el punto de al lado. Me traigo la hebra, me van a quedar 4 aros, enlazo, atravieso 2, enlazo nuevamente y atravieso los 3. De esta manera ya he hecho la primera disminución de este lado. Ahora simplemente lo que voy a hacer es tejer un punto alto sobre el punto alto que tengo en la parte de abajo hasta que lleguemos acá a donde tenemos el marcador. Y cuando estemos llegando al centro, aquí tengo el marcador, lo voy a quitar, miren. Aquí tengo identificado el puntito del centro, quito este marcador, allí donde tenía el separador hago un punto alto, tejo una cadena donde tengo el otro separador, hago el otro punto alto, es como que me salto el del centro y donde tenía el otro marcador tejo el otro punto alto. De esta manera ya vamos a comenzar a trabajar en el escote del top, haciendo un pequeño agujerito. Ahora simplemente continúo tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar acá, a 3 puntos antes de finalizar, porque tenemos que hacer la disminución también de este lado. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, tenemos que hacer la disminución en este lado. Tengo que dejar 1, 2 y 3 para hacer la disminución. Entonces, tengo los 2 puntos altos y tengo las 2 cadenitas con las que tomé altura. Esos son los últimos 3 puntos que yo debo dejar. Para hacer la disminución de este lado, enlazo, me traigo hebra, me quedan 3 aros, atravieso solo 2, vuelvo y enlazo en este agujerito que tengo acá disponible, miren. Inserto el crochet, me quedan 4 hebras, enlazo, atravieso 2, cierro la disminución atravesando los 3. Luego de la disminución, el último punto alto como tal, siempre lo voy a tejer aquí en la segunda cadenita con la que tomé altura. Esa cadenita siempre la tenemos que tejer porque recuerden que esas cadenas las estamos contando como un punto. Entonces, allí hago el último punto alto. Y cuando lleguemos al final, la segunda vuelta se ve de esta manera, miren. Aquí ya tengo identificado el centro del top donde va a comenzar nuestro escote. Para comenzar la tercera vuelta, yo voy a hacer esta tercera vuelta en este mismo color y voy a cambiar de color cada 3 vueltas. Bien, entonces, para hacer la tercera vuelta, tejo 2 cadenas, giro mi tejido. Siempre que comience y finalice una vuelta, tengo que hacer disminución. Enlazo. Este agujerito no lo voy a tejer porque ya estas 2 cadenas me valen como ese punto tejido. Hago mi disminución, atravieso 2 aros, enlazo en el punto siguiente, atravieso 2 y luego atravieso 3. Aquí ya hice la disminución de este lado. Voy a continuar tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar acá, un punto antes del centro. Y fíjense, aquí ya estoy un punto para llegar al agujerito del centro. Ahora, como yo estoy empezando a crear un escote y tengo que asegurarme de que esto se me vaya abriendo de esta manera, estando acá voy a hacer una cadena al aire, enlazo en el agujerito del centro, allí mismo meto y hago un punto alto, otra cadenita, enlazo
y voy a tejer en este primer agujerito que tengo acá disponible. Y de esta manera, miren, yo ya he creado un agujerito en la parte de abajo, tengo dos completamente simétricos en la parte de arriba. En la siguiente vuelta debería crear 3 agujeritos, pero vamos a finalizar esta vuelta. Continuamos tejiendo luego de acá puntos altos de manera normal. Vamos a finalizar. Antes de finalizar hacemos la última disminución para enseñarles cómo hacer y el cambio de color que nos corresponde. Y bien chicos, yo ya me estoy acercando al final de esta tercera vuelta. Fíjense que me quedan las 2 cadenas con las que tomé altura, la disminución que hice en la parte de abajo y este punto alto normal. Para hacer la disminución en esta esquina, en este agujerito, atravesamos 2 aros, enlazamos. En la disminución de la parte de abajo también se me hace un agujerito acá, paso por 2, paso por 3, hago mi disminución, enlazo y recordamos siempre tejer el último punto alto aquí en esta segunda cadenita con la que tomamos altura. Yo acá, como voy a hacer el cambio de color, entonces simulo una cadena. Si ustedes no van a hacer ningún cambio de color, simplemente repiten 2 cadenas y giran el tejido. Yo, como lo voy a hacer, simulo una cadena. Tengo bien larguita esta hebra para luego ocultarla, corto y ajusto. Aquí le voy a dar vuelta a mi tejido, traigo el siguiente color con el que quiero trabajar, en mi caso este rosado, le hago el nudo deslizado y busco acá el primer agujerito que tengo disponible, inserto mi crochet, traigo el nudo deslizado, lo ajusto y voy a tejer de manera normal 2 cadenas, enlazo y recuerden que vamos a hacer disminución en cada extremo. Entonces, para hacer la disminución de este lado, aquí miren la disminución de la vuelta de abajo, estas colitas que tengo acá voy a aprovechar de irlas ocultando en el tejido. Me quedan 3 aros, paso por 2, enlazo nuevamente en el agujerito de al lado. Me quedan 4 hebras, paso por 2 y paso por 3. De esta manera ya hice el cambio de color y la disminución de este lado. Ahora voy a seguir tejiendo puntos altos de manera normal. Acá, un punto antes de los 2 agujeritos del centro. Hasta aquí voy a llegar. Y una vez que teja el punto antes del agujerito del centro, miren, tejí este punto. Ahora lo que voy a hacer acá es una cadena, enlazo, en este agujerito hago un punto alto, separo con una cadena, en el agujerito siguiente hago otro punto alto, una cadena, enlazo y cuando voy de para acá, en este primer agujerito es donde voy a hacer mi punto alto. Continúo tejiendo puntos altos y ya miren, aquí en esta siguiente vuelta tengo un agujerito aquí abajo, 2 en la parte de arriba y aquí en esta vuelta tengo 1, 2 y 3. De esta manera voy a ir creando el escote. Voy a continuar tejiendo normalmente hasta acá, hago la disminución, el último punto alto sobre la segunda cadenita, tejo 2 cadenas, giro, hago la disminución y nos vemos otra vez cuando estemos acá en el centro para hacer la siguiente vuelta de cuadritos. Bien. Y aquí nuevamente ya estoy llegando al centro. Fíjense que me falta un punto antes del agujerito. Allí hago una cadena, enlazo en este agujerito del centro, hago un punto alto, cadena en este agujerito, punto alto, cadena en el siguiente agujerito, punto alto, aquí finalizo con cadena y el último punto alto como tal lo voy a tejer aquí en este primer agujerito.
y continúo tejiendo puntos altos de manera normal. Miren, así vamos hasta el momento. Tengo 1, 2, 1, 2, 3 agujeritos. En la parte de arriba ya se me formó 1, 2, 3 y 4. Y de ahora en adelante lo único que voy a hacer es repetir una y otra vez, recordando siempre hacer disminución al finalizar y al comenzar cada vuelta. Y vamos a ir notando que estos agujeritos nos van a ir dando esta forma. Eso es lo que queremos lograr. Yo voy a hacer cambio de color cada 3 vueltas. Ustedes pueden hacer el cambio de color dependiendo de qué tan ancho quieren cada franja. Yo como las quiero así bien pequeñita, lo voy a hacer cada 3 vueltas. Entonces lo que voy a hacer ahora es continuar repitiendo una y otra vez, asegurándome de que si en la vuelta de abajo tengo 4 agujeritos, en la siguiente van a ser 5, 6, 7, así sucesivamente. Y nos vemos cuando ya esto se haya disminuido bastante. Bien. Y bien chicos, aquí yo ya me estoy acercando al final. Miren cómo ya se va a ir formando el escote. Cuando lo coloquen por debajo se va a notar de esta manera. Miren qué bonito. Para continuar la parte de acá entonces, me quedan aproximadamente 1 o 2 filas más para cubrir todo con puros cuadritos. Tejo 2 cadenas, giro. Continúo haciendo mi disminución normal. Aquí me queda para hacer un cuadrito. Y continúo tejiéndolos hasta el otro extremo. En el otro extremo también me tiene que quedar un punto y una disminución nada más. Y ya terminé el otro extremo. Ahora, como ya estamos en las esquinas, vamos a medirlo. Tenemos que lograr la medida que nos dio de largo. Yo tengo 23 centímetros, necesito llegar más o menos hasta 29 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer disminución, pero únicamente en los cuadros. Para hacer la disminución solamente de cuadritos, aquí ya no vamos a tejer 2 cadenas, sino 3. Vamos a hacer 3 cadenas, giramos. Yo voy a finalizar todo esto en color verde porque quiero que sea el verde mi color principal. Entonces, enlazamos. Fíjense que aquí estamos directamente en un punto antes del cuadrito. Comenzamos de una vez a hacer cuadros. Seguimos tejiendo de manera normal. Vamos a seguir tejiendo de manera normal hasta el otro extremo. Aquí ya estoy por hacer el último cuadro. Me queda por hacer una cadena, enlazo y aquí sobre la segunda cadenita hago el último punto alto. De esta manera ya tengo toda mi vuelta de únicamente cuadritos. Ahora vamos a continuar haciendo disminuciones porque yo necesito tejer hasta alcanzar mis 29 centímetros. Recordamos que aquí no son 2 sino 3 cadenas, giramos. Para hacer la disminución de los cuadros ya no vamos a tejer aquí, sino directamente vamos a pasar al cuadrito de al lado. De esta manera vamos a ir disminuyendo. Tejemos hasta el otro extremo y cuando estemos llegando al otro extremo, hacemos la cadena de separación. Este cuadrito no lo vamos a tejer porque nos estamos saltando un cuadro, sino que pasamos directo al último. Allí tejo mi último cuadrito. Voy a continuar repitiendo. Recuerden que son 3 cadenas para subir. Giramos, enlazamos. Ya no vamos a tejer en este cuadrito, sino que vamos a tejer en el de al lado. Nos saltamos este. Y voy a continuar tejiendo de la misma manera, haciendo disminución en los cuadritos. Hasta que cuando lo mida, ya llevo 26 centímetros, yo necesito llegar hasta 29 aproximadamente. Voy a continuar haciendo disminución hasta llegar más o menos hasta 27, 28 centímetros. Porque el resto lo vamos a completar en la parte de abajo. Bien. Entonces lo único que vamos a hacer es continuar haciendo disminuciones. Y nos vemos en un ratito para continuar.
Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que puede ser mi última vuelta. Vamos a medir. Tengo de acá a acá un poquito más de 27 centímetros. Voy a dejarlo hasta acá porque lo otro lo voy a completar en la parte de acá abajo. Por referencia, si quieren saber, hice de vueltas hasta llegar acá 27 vueltas y con disminución solamente de cuadritos hice 5 vueltas adicionales. Si no tienen la posibilidad de medir para cada talla, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la referencia estándar de largo para cada talla. Bien, entonces, como ya no voy a tejer más por el momento, estando aquí en el último punto, simulo una cadena, saco larguita esta hebra, cortamos. Ahorita dentro de un ratito, antes de finalizar, vamos a hacer las tiras con las que vamos a sujetar este top en la parte del cuello. Vamos a trabajar en la parte de acá. Y bien, para comenzar a tejer en la parte de abajo, como yo tomé el verde como mi color principal, voy a comenzar desde acá, hago el nudo deslizado, busco el último agujerito que tenga disponible aquí, atravieso el nudo. Y ahora lo que vamos a hacer acá son cadenitas. La talla XS y S van a ser cadenas hasta completar unos 8 centímetros. La talla M hasta 9 centímetros. La talla L 10 centímetros y la talla XL hasta 11 centímetros. Entonces comenzamos a tejer cadenitas. Recuerden irlas contando a medida que van tejiendo. Para medirlas, tomamos nuestra cinta métrica. Yo necesito tejer 8 centímetros. Las vamos a estirar bien. Y aquí tengo mis 8 centímetros. Hasta este punto yo hice 16 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a girar el tejido. Estando acá, sujetamos la última cadenita. Hacemos 2 cadenas al aire. Enlazamos. Y vamos a regresarnos en puntos altos. Pero estos puntos altos lo vamos a hacer, miren, si giramos nuestras cadenas, si giramos nuestro tejido, miren, en la parte de atrás se nos hacen como unas hebras. Entonces tengo una, dos, comienzo a tejer en la tercera, la atravieso y allí es donde voy a tejer mis puntos altos. Llevo 2, estas 2 cadenitas me valen como el primero y voy a continuar tejiendo puntos altos en esa tercera hebrita de la parte de atrás. Y cuando estemos llegando al final, aquí me queda una hebrita. Estas, como están en la parte de atrás, se esconden un poquito, pero allí está y las podemos tejer. Tejemos la última hebra. Ahora nos vamos a unir en la parte de acá. Miren, recuerden que acá tenemos 1, 2 y 3 vueltas. Aquí donde finaliza la primera vuelta hacemos el punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. Nos unimos donde finaliza la segunda vuelta. Miren, está aquí. Hacemos también punto deslizado. Giramos. Y lo que vamos a hacer es un punto alto sobre cada punto alto. Luego nos regresamos y nos vamos a unir acá donde hicimos la primera vuelta. Cuando estemos llegando al final, hacemos la última unión. Acá, miren, en el primer puntito que tenemos acá. Nos unimos con un punto deslizado. Simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra. Cortamos y de esta manera lo que hicimos fue igualar en la parte de acá. Ahora lo que vamos a hacer es esto mismo del otro lado, pero vamos a comenzar diferente. Tomamos el hilo, hacemos el nudo deslizado y comenzamos, en mi caso, con 18 cadenitas. Hacemos las 18 cadenitas y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a unir en la parte de acá.
Vamos a hacer lo mismo, pero comenzando de diferente manera. Tenemos que unir estas 18 cadenitas en la parte de acá. Para hacer esto, la sacamos del crochet, lo insertamos acá en el último agujerito, me traigo la hebra, lo ajusto y miren, aquí tengo que subir igualmente con 2 cadenas, me uno acá al final de esta vuelta, hago el punto deslizado y comienzo a tejer mis puntos altos sobre la hebrita de la parte de atrás. Lo hacemos al revés porque me interesa al final terminar en la parte de acá, porque desde acá vamos a comenzar a tejer por toda la parte de abajo. Tejo mi último punto alto sobre la última cadenita y ahora como quedé de este lado, tejo 2 cadenas, giro mi tejido y lo que voy a hacer es continuar tejiendo puntos altos siguiendo toda la parte de abajo hasta llegar hasta este otro extremo. Recordamos que a mí me faltaban aproximadamente 2 centímetros. Voy a tejer unas 2 o 3 vueltas. Vamos a ver. 3 vueltas me hacen 2 centímetros. Entonces yo voy a tejer 3 vueltas adicionales únicamente con puntos altos. Desde este extremo hasta este otro extremo. Y bien, entonces yo simplemente voy a tejer 3 vueltas con únicamente puntos altos. Y nos vemos en un ratito para continuar y hacerle otro acabado en la parte de abajo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la tercera vuelta que tenía que hacer en la parte de abajo. Esto se ve de esta manera. Ahora voy a hacer un pequeño remate. Tejo en lugar de 2, 3 cadenas, giro el tejido. Y voy a hacer un pequeño borde acá de cuadritos, igual como hicimos en la parte de acá. Para hacerlos enlazamos, saltamos un punto, tejemos punto alto, cadena, enlazamos, saltamos un punto, punto alto, cadena y así vamos a continuar repitiendo por toda la parte de abajo. Pueden hacer la cantidad de vueltas que deseen. Yo solamente voy a hacer únicamente una vuelta con estos cuadritos. Y cuando estemos llegando al otro extremo, tejemos el último punto alto. Ahora vamos a trabajar en la parte de acá para hacer los ojales para sujetarnos este top en la parte de la espalda. Estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenas, enlazamos y vamos a tejer puntos altos en cada agujerito que tengamos disponibles. Recuerden ir contando cada punto alto porque vamos a necesitar hacer exactamente lo mismo del otro lado. Tejemos el último punto alto, en mi caso me dieron 15 puntos altos. Ahora sí, para hacer los ojales, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos, en el punto del lado tejemos un punto alto, tejemos otro punto alto, ya serían 3 contando las 2 cadenitas, cadenita de separación, separo un punto, nuevamente 3 puntos altos, cadenita de separación, salto un punto, 3 puntos altos, simulo una cadenita, saco larguita esta hebra, ajusto y ahora voy a repetir del otro lado exactamente esto mismo y me tienen que quedar la misma cantidad de ojales. Voy a hacerlo en la parte de acá y cuando estemos terminando los ojales del otro lado, el top está prácticamente listo, miren. Ya tenemos la parte de abajo, los ojales para sujetar en la espalda, pero yo le quiero hacer un acabado final como para rematarlo para que se vea bien bonito por todo alrededor. Para hacer este remate, acá sin cortar la hebra, hacemos una cadenita y vamos a comenzar a tejer en la parte de acá. Hacemos 3 puntos bajos,
Llevo 1, 3 y allí en el tercero voy a hacer un punto picot. Para hacer este punto, luego del punto bajo, ahí mismo tejo 2 cadenitas y me regreso tomando estas 2 hebras y aquí hago un punto deslizado. De esta manera voy a ir creando una especie de piquitos por todo el borde. Vuelvo y tejo 3 puntos bajos. Cuando lleguemos a los cuadritos, en el centro tejemos 1, sobre el punto alto va el segundo y el tercero nuevamente en el agujerito. Luego de que tenga 3, 2 cadenas y me devuelvo en estas 2 hebras. Allí hago el punto deslizado y voy a seguir formando los piquitos. Ya tejí en el centro, me corresponde tejer sobre el punto alto 1, 2 y 3. Una última vez en el tercer punto bajo, 2 cadenas y miren, me estoy devolviendo. Luego de las 2 cadenas, acá se me forman 2 hebritas. Allí hago el punto deslizado. Voy a continuar repitiendo estos mismos piquitos por todo el borde del top. Cuando llegue acá, estas colitas, cuando nos encontremos estas colitas, a medida que vamos tejiendo los puntos bajos, las vamos ocultando. Cuando lleguemos acá, también voy a tejer puntos bajos, en el agujerito un punto bajo y los piquitos. Continúo tejiendo punto picot por acá, por toda esta parte. Y cuando lleguemos acá, les enseño cómo vamos a tejerlos en la parte de acá. Porque también vamos a dar la vuelta por todo este borde. Cruzamos acá y continuamos tejiendo hasta llegar nuevamente a donde comenzamos. Y bien chicos, para hacer la parte de acá, miren tan bonito como ya se está viendo este top. Acostumbrémonos siempre a hacer algún acabado, ¿sí? Por ejemplo, cuando tejemos así, vamos a acostumbrarnos siempre a hacerle bien sea picos, puntos bajos, lo que sea, para que nuestro tejido quede lo más prolijo posible. En este caso yo estoy haciendo el punto picot. Para hacerlo en la parte de acá, lo voy a poner acá bien cerquita para que presten atención dónde es que vamos a hacer cada puntada. Por ejemplo, aquí se nos forman como unos agujeritos, pero no vamos a tejer en esos agujeritos porque si hacemos el picot allí, se nos amplían. Entonces la idea sería hacerlo de modo que estos queden bien cerraditos. Tenemos un punto bajo. Fíjense que estoy tomando, por decir, la cadena de acá arriba. 1, el segundo lo podemos hacer aquí. 2, el tercero, miren que no estoy tomando el agujerito, sino como un ladito de la cadena. Allí puedo hacer el tercer punto bajo. 2 cadenas, hago el piquito. Punto deslizado. Y continúo tejiendo. Miren, aquí en la unión 1, el segundo voy a tomar estas 2 hebras. Fíjense que si fuera otro tipo de punto, yo tomo este agujerito, pero como no quiero que se me vayan ampliando esos agujeritos, simplemente voy a tomar estas 2 hebritas. 2, el tercero lo puedo hacer aquí en la unión. 3, hago el picot. Y de esta manera voy a continuar repitiendo por todo el borde, tratando de que los agujeritos no se me hagan muy grandes, miren, para que se vea lo más prolijo posible. Voy a continuar repitiendo por todo este borde. Cuando lleguemos a la parte de acá, vamos a hacer exactamente igual. Vamos a tejer en estos agujeritos, miren. Aquí uno, aquí. No lo vamos a tomar así, sino que vamos a atravesar
cada cadenita. Vamos a tomarlo desde allí. Bien, entonces voy a seguir repitiendo lo mismo por todo el borde de mi top. Y una vez que finalizamos los picos por todo el top, vamos a hacer la tira para sujetar el top en la parte del cuello. Para hacerla me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 6 milímetros. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar el hilo así, voy a atravesarlo así en diagonal. Traigo las dos hebras. Aquí por este agujerito vuelvo y las tomo. Miren que atravesé fue este puntito. Luego inserto el crochet otra vez por el agujerito de acá. Me traigo las 4 hebras. Y voy a hacer una especie de punto deslizado. Esto para asegurarme de ajustarlo bien. Luego lo voy a insertar acá, en este punto. Vuelvo y atravieso las 4 hebras. Otro punto deslizado. Va a costar un poco porque estamos trabajando con bastantes hebritas. Va a quedar así. Y aquí sencillamente lo que vamos a hacer son cadenas con las 4 hebras hasta completar unos 50-52 centímetros aproximadamente. Nos tienen que quedar de esta manera. Miren. Y listo, ya tenemos la parte de las tiras de arriba listas. Vamos a hacer ahora las de la parte de la espalda. Y para la parte de la espalda es una tira de cadenas de la misma manera que hicimos la de la parte del cuello, de 120 centímetros aproximadamente. Ahora lo único que nos queda es trenzarlo. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.